tiene el uso de la palabra el asambleísta Juan Lloret. Muchas gracias, señora presidenta encargada de la sesión. Saludo a las y los colegas asambleístas. He solicitado la palabra, señora presidenta, justamente para hacer algunas observaciones, algunos aportes a este proyecto de ley. Y empezaré quizás señalando de dónde se plantea distribuir precisamente esos recursos, que como visión general, como visión integral, son recursos estratégicos que deberían ir encaminados, digamos, al desarrollo de los territorios. Esa fue la lógica sobre la cual, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, se planteaba el aprovechamiento de esos recursos naturales, entregando, digamos, unos porcentajes al desarrollo territorial como una justa retribución a esa riqueza que se generan en los diferentes lugares del territorio nacional. Ustedes pueden darse cuenta que a nivel de hidrocarburos se establece un porcentaje, el 4% de cada barril de petróleo o $2 que va alimentando los fondos que establece la ley especial amazónica. De igual manera se establece en el caso de el sector minero, se establecen las regalías que alimentan esos fondos para el desarrollo de la Amazonía o de los lugares en donde se originan esas riquezas. Y precisamente el artículo 53 de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía, ¿qué es lo que establece? Establece que para los generadores de energía eléctrica, a cargo de empresas públicas, el 30% de superávit, dice, que se obtenga en la fase de operación será destinado para proyectos de desarrollo territorial. Eso es lo que establece el artículo 53 y entiendo que el objetivo de los legisladores que presentaron este proyecto de ley es que ese 30%, fruto de ese superávit, en la operación, en la fase de operación, regrese a los territorios. Digamos, esa sería una aspiración legítima, justa, porque precisamente con esos recursos se debería garantizar, digamos, que vayan destinados a proyectos encaminados ¿en qué? En una visión de desarrollo. Eso sería lo lógico, en unos objetivos de desarrollo, en la Agenda 2030, en el Plan Nacional de Desarrollo y asentando, por supuesto, en los planes locales. Esa debería ser la visión. Ahora, mi primer interrogante que tengo con respecto a este proyecto de ley es si es que se está cumpliendo o no se está cumpliendo con ese 30% de superávit que se obtenga en la fase de operación, porque sobre la base de esto es que se está planteando que vayan esos recursos a los gobiernos provinciales, que vayan esos recursos a los gobiernos parroquiales. Aquí ya se habla de porcentajes para los unos, porcentajes para los otros. Digamos, ¿quién da más? Alguien ya planteaba el 20, el 30, el 40, ¿por qué no el 50%? Y al final del día, yo empezaría haciendo una reflexión. ¿Cuánto significa ese 30% del superávit que se obtenga en la fase de operación? Para poder saber de cuánto estamos hablando. Y ahí, de la información que yo he podido recabar, sobre todo con los técnicos en el sector eléctrico, lo que me comentan es que ese superávit que se obtiene de la fase de operación es proyectado en función de las empresas generadoras, en este caso SELEC. SELEC hace una proyección de cuánto va a generar de energía eléctrica cada año y en función de esa proyección ven si es que ha existido o no ha existido ese superávit para poderlo destinar. En la práctica, ¿hay o no hay recursos? Ese es el tema. Porque si no, vamos a trabajar un proyecto de ley sobre algo que está establecido en el artículo 53, que al final del día puede que no tenga ni siquiera recursos. ¿Y qué es lo más grave de todo esto, señora presidenta? Yo quiero exponer en este pleno de la Asamblea Nacional que la situación va a ser mucho más compleja cuando, por parte del presidente de la República, días atrás, el 23 de agosto del 2022, se plantea una reforma al reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica. Es el decreto 540. Este decreto 540 lo que plantea es, digamos, pasar hacia un modelo de concesiones de la transmisión eléctrica.
y dar la apertura para que los privados puedan ser parte del negocio de la energía. Pero lo grave de este decreto está en el artículo 12, porque aquí le faculta la posibilidad de constituir contratos de fideicomiso para el aporte de la recaudación del usuario final. Es decir, toda la plata que se genera en el sector eléctrico lo cobran las distribuidoras de energía. La empresa eléctrica Quito, la Centrosur, CENEL, toda esa plata se va a ir a un fideicomiso. Y ese fideicomiso, lo que se plantea a través de una resolución de la Agencia de Regulación de Energía, es que le den una prioridad para el pago. Y la prioridad para el pago a partir de diciembre del 2021 es la siguiente. La prioridad para el pago, en el artículo 30.2, que habla de las órdenes de prelaciones, lo primero que se va a pagar con ese fideicomiso son los costos de generación y transmisión privada. Lo primero que van a hacer es pagar a los privados los costos de generación eléctrica. Y los de transmisión, acorde al decreto 540 que busca la privatización. El segundo punto plantea los costos de administración y operación y mantenimiento. En el tercer punto plantea los costos de importación de energía. Recién en el cuarto punto de prelación plantea los costos de transmisión estatal, los costos de transmisión públicos, Transelectric. Recién en el cuarto nivel se va a pagar. En el quinto nivel recién se va a pagar los costos de generación estatal. ¿Qué es lo que están haciendo con esta resolución de la agencia y con este decreto? Lo que van a lograr al final del día es que la generación eléctrica pública se quede sin recursos en una proyección, en una línea del tiempo. Si es que nosotros proyectamos al año 2022, por ejemplo, ya no va a haber recursos para la expansión eléctrica, las zonas que no tienen energía. Cuando hay una casita que está a 2, 3, 4, 5 kilómetros de la otra, ya no van a tener. A partir del 2022 solo va a haber el 82% de los recursos de ese fideicomiso. Y para el 2030 solo va a haber el 39% de esos recursos. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Con estos dos instrumentos firmados en esta última semana y a finales del 2021, lo que se va es a limitar la posibilidad de pagar a los generadores públicos, a la Corporación de Electricidad, a CELEC. No le van a poder pagar a CELEC y por lo tanto tampoco va a haber recursos para esto, lo que se está planteando en el artículo 53. Por lo tanto, yo le sugiero a la mesa que está haciendo o llevando adelante este debate que lo primero que deberían lograr conseguir es transparentar estos recursos que establece el artículo 53. ¿Cuánto significa el 30% de superávit que se obtenga de la fase de operación? ¿Cuánto es? ¿1 millón, 2 millones, 10 millones, 50 millones, 100 millones? Para luego pensar en cómo los distribuyo. Yo, como, digamos, como observación, lo primero que se debería es establecer a ciencia cierta cuáles son estos valores, para saber qué es lo que se va a distribuir. Y lo segundo, yo creo que sí tiene que estar alineados por lo menos con un Plan Nacional de Desarrollo, por lo menos con una Agenda 2030, con los objetivos de desarrollo mundiales y por supuesto atados a los planes de desarrollo local. ¿Y es justo que se regresen esos recursos a los lugares en donde se genera la electricidad? Por supuesto que es justo. Por supuesto que es justo. ¿Por qué? Porque nos permite con esos recursos preservar las fuentes de recarga hídrica, porque con esos recursos se puede garantizar que esos proyectos Tiene un minuto, asambleísta Lloret, por favor. Se puede garantizar que esos recursos hidroeléctricos se sostengan en el tiempo. Y eso es lo que debería, en un tratamiento responsable de la comisión, poner por delante. Es decir, transparentemos lo que dice el artículo 53. Y lo otro, le alerto al pueblo ecuatoriano de estos dos decretos, de este decreto ejecutivo y esta resolución de la Agencia de Energía. Lo que buscan es privatizar y poner un orden de prelación pagándole primero al privado antes que al público. ¿Y sí saben cuál es la diferencia entre el costo de generación privado versus el costo de generación de Coca-Cola Sinclair o de Pauta Integral? El costo de generación de Coca-Cola Sinclair debe estar alrededor de 2 centavos, 3 centavos, igual que Pauta Integral. Adivinen cuál es el costo de generación de un privado. Por lo menos 7 centavos.
¿Y a quién le van a pagar o le van a comprar primero la energía? Al privado sobre la infraestructura pública que esté instalada. Le alerto Asambleísta al Lloret, país ha lo que concluido se su quiere tiempo, por favor. hacer con estos decretos ejecutivos. Esa es mi intervención, señora presidenta. Gracias.